¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos. Es un honor poder entrar a sus hogares, que ustedes nos permitan tener una hora cerca y claro, la misión nuestra es simple, poder tratar de informarles, de orientarles sobre temáticas que muchas veces en la marea de especulaciones que se van generando, sin duda alguna, no siempre enriquecen, a veces nos empobrecen más. Por eso y para evitar dicho y direte, tratamos aquí con los profesionales de más alto nivel, con los intelectuales paceños, de hacer una reflexión de estas temáticas para poder luego dejarlo a usted con las bases suficientes para que haga una propia conclusión. El programa se ha posicionado, por lo cual para nosotros es un verdadero orgullo saber que esto está sucediendo. La gente en la calle me anuncia que ven el programa, me dan pautas para temas y de verdad les agradezco muchísimo. Doy la más cordial bienvenida, amigos del programa. Ya con nosotros está Roger Cortés, un amigo, un compañero, no, un catedrático. Compañeros nunca hemos sido. Tú has sido mi catedrático en todo caso. Bienvenido, Roger, querido. Pero compañeros de diálogo y siempre. de cháchara. De cháchara, cierto, ¿no? Bienvenido, Eso es Roger. lo que vale. Gracias. Gracias a ti también. Un colega, no, yo no soy comunicador en todo caso, un amigo también. Bienvenido, nuestro amigo Manuel Mercado, comunicador social. Manuelito, gracias. Verónica, qué gusto encontrarnos nuevamente. Felicidades, porque a tu oruro del alma vas a poder llegar más rápido que de costumbre. Vas a ir y volver, qué sé yo, en una hora, ida y otra hora de vuelta, no exageremos. No es tren veloz lo que se inaugura. No es el bala, no es el bala. Sí, y yo manejo con cierta mesura, así que, pero igual, en 2 horas y media, yo creo que ya es un logro enorme poder movilizarse tan rápido, ¿no? Pero por supuesto que sí, pero además se va a prevenir los accidentes, porque el mayor problema de viajar era encontrarte en estas bateas con otro vehículo que estaba viniendo. Las curvas verticales. Las curvas verticales, y era dramático. A mí me tocó viajar mucho hacia Cochabamba, Santa Cruz manejando, y de verdad que era un riesgo porque lastimosamente nuestros compadres transportistas, sobre todo de las flotas, eran bastante irreverentes a las normas. Ahora, la verdadera ruta de la muerte, diría que la verdadera ruta de la muerte, más que la de Yungas, si uno ve números, la de Oruro. Sin duda, porque la de Yungas ya vas con precaución, en cambio en esta vas con tranquilidad, además un camino recto y te encuentras ahí con gente que invadía el carril. Se acabó eso. Esperemos que sí, o sea, además es la primera autopista de esas características, una doble vía interdepartamental realmente grande, muy linda. Yo he estado por allá hace unos cuantos días y bueno, me imagino que faltan todavía algunos temas, algunos trabajos que le llaman, pero yo creo que es un avance muy importante, ante todo en términos de seguridad para la gente. Sin duda, y bueno, ya estamos conociendo una 2 de ida, 2 de vuelta, porque eso era algo insospechado para nosotros, ridículo. En otras partes del mundo hay 6, 7 carriles de ida, 6, 7 carriles de vuelta, pero bueno, me alegra que el presidente Evo Morales, una persona del pueblo, haga este tipo de traiga acá cosas que de repente los más jailones que han sido gobernantes nunca las han hecho. Por eso celebro que él nos esté trayendo estas novedades para nosotros los bolivianos. Roger, vamos a hablar el día de hoy, y yo te proponía así la semana pasada, de las redes sociales, del planteamiento que si bien hizo Marianela Paco, actual ministra de Comunicación, de pronto no fue interpretado de la misma manera, por lo cual ella solicitó se modificara las declaraciones, se las contextualizara, particularmente a los medios Herbón y Página 7. ¿Qué opinión te merece el tema de redes sociales? ¿Qué opinión te merece el planteamiento que hizo en principio Marianela Paco y la bienvenida que le dieron los colegas de pronto? A mí me surge el impulso de minimizar, de abreviar la conversación sobre una ministra, porque lo que vemos es la reiteración histórica de gente que llega al gabinete y suelta la lengua, mal o bien, y dice cosas de las cuales se puede arrepentir, que puede reclamar que estuvieron torcidas o lo que quiera que sea. Hablemos de redes, porque si nos dedicamos a hablar lo que dijo la ministra, tendremos que hablar de lo que dijo el ministro, que amenazó con que va a apresar a quienes se hagan pasar por parientes. ¿Para qué declara eso el ministro? O sea, ¿qué sentido tiene
Él tiene que apresar, la policía tiene que apresar a cualquiera que se haga pasar por pariente de cualquiera para cometer un delito. Claro. No Volver a decir que por alguien que se dice pariente del presidente va a ser apresado, que va a ser una nueva ley estricta, exacta para eso. O el ministro de Defensa que dice que va a erradicar la corrupción, que deje de decirnos que va a cortar con navaja y que la corte. O sea, que llame a una conferencia de prensa para decir, tengo aquí los corruptos, tengo aquí a quienes nos han causado la pérdida de las barcazas, no que nos anuncie qué va a hacer. Que la ministra de Comunicación nos aclare qué pasa con la compra de, no sé, 800 memorias flash por 100,000 bolivianos de su despacho, aunque no durante su gestión. Es decir, creo que aquí hay un cruce, yo identificaría como primer problema, un cruce de autoridades locuaces que demuestran que saben poco, poco conocen de su despacho y se ven en una necesidad, de una compulsión de hablar, y unos medios que reaccionan de una manera muy mediocre, amplificando este tipo de cosas. O sea, hay un cruce, un celestinaje, diría, entre voceros, entre gente que no tiene más que pensar y qué decir, y eso da pena para el elector, para el ciudadano. Esperamos gente seria. Esperamos declaraciones serias, veraces, que nos digan, por ejemplo, que el ministro de Finanzas se deje de decirnos del de Economía, no va a pasar nada con el petróleo, vamos a seguir creciendo al 5.9, y después, subrepticiamente, hace pocos días nos dice, no, vamos a crecer al 5.5, ya bajó 0.4. Y el de hidrocarburos nos hace saber, cuando el vicepresidente y el ministro de Economía insistían que no vamos a perder más de 40 millones de dólares, 60 por la caída del precio de los hidrocarburos, el nuevo ministro de hidrocarburos tiene que reconocer, vamos a tener 1.500 millones menos de pago por nuestro hogar. Esas son las cosas serias, y si hablamos de redes sociales, hablemos de su impacto, de su significado en el país, de sus limitaciones. Redes sociales. Mala traducción de lo que en inglés se llama medios sociales en realidad. Las redes sociales son las que sostienen al MAS. Son redes reales. Correcto, de redes gente sociales, enlazada que establece vínculos de familia, de gremio, de corporación. De padrinazgo, en fin. Para esas son construir una redes red, sociales. correcto. Pésima traducción para lo que son medios sociales, refiriéndose a estas plataformas como Facebook y tantas otras, Instagram, las que se quiera, que a diferencia de los medios de difusión que se sacan el pecho llamándose medios de comunicación, no lo son, son medios de difusión. Dicen cosas desde arriba, correcto, unilateralmente, verticalmente, no interactúan con, no alternativos, con sus audiencias. Entonces, estos medios sociales tienen la característica que permiten interactuar. Y ponen nerviosos a demasiados gobernantes. No sé cuán real es la noticia de Infobae, un medio ultraderechista, diría yo, en Buenos Aires, que afirma que el presidente Correa se propone perseguir a las redes sociales. En China las persiguen a estas redes digitales. Les cierran canales, les censuran. Se propone hacer esto el gobierno, el vicepresidente dice que no. No le tocaría a él decirlo, pero conocemos cuáles son las jerarquías aquí, y donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, lo que dijo la ministra, si lo dijo con intención, sin intención, está anulado por su jerárquico superior, por supuesto, aunque no sea esa la formalidad. Ahí me quedo, te agradezco mucho por esta introducción. Manuel, voy contigo, comunicador social, conoces cómo actúan nuestros... No son mis colegas, yo no soy comunicadora, pero me ha tocado estar de un lado y del otro. Me ha tocado estar acá y me ha tocado estar como política. He visto el manejo que nuestros amigos del rubro, llamemos así, hacen de la información. He visto cuántas veces colocan lo que mejor les parece, por de 50 cosas que dices, extraen precisamente la primera. Siento una especie de... no sé, como que les hacen pagar derecho de piso a los nuevos ministros, que además tienen la lengua muy suelta y dicen cosas que les da papita pa'l loro para los colegas. A ver, hazme tú también una
lectura del tema? Yo creo que tiene un poco de eso. O sea, como bien señalaba también Roger, hay una exagerada tendencia de los nuevos ministros, de los nuevos, de las nuevas MAEs, a sentirse obligados a hacer declaraciones sobre ciertos temas. Y obviamente, en ese sentido, los medios muchas veces no son honestos. En función pública a mí me ha tocado cansarme de enviar cartas pidiendo rectificaciones a los medios de comunicación, adjuntando grabaciones, todo eso, para que se pueda reflejar tal cual se han hecho las declaraciones. A ver, antes de que avances, ¿es obligatorio? De repente el gobierno les exige a los ministros que hagan declaraciones apenas toman posesión, les dice, tienes que informar sobre tu gestión, tienes que hacer, o lo hacen de mutuo propio para meter la pata como quieren. Bueno, la verdad es que eso dependerá de cada uno de los ministros, ¿no? Porque no todos los ministros tienen el comportamiento que muchas veces las personas en general tenemos, ¿no? O sea, vemos un micrófono delante y nos sentimos obligados a responder, a declarar, a bosquejar alguna idea, bueno, como si uno estuviese realmente en la obligación ante los medios de comunicación de generar algo. Y eso no es así. Pero en este caso creo que la temática ha sido sumamente importante, el tema de las redes sociales. Y ahí voy a seguir la sugerencia de Roger, justamente concentrarme un poco en ese tema, porque para mí, no más allá de la anécdota, no es la primera vez que me ha tocado ver cómo los medios masivos le brincan al cuello a alguien justamente cuando empieza a hablar sobre redes sociales. Cuando en realidad lo único que está expresando la ministra es una preocupación que tiene el gobierno y una preocupación muy saludable, porque es la misma preocupación que tienen todos los gobiernos del mundo en este momento, por angas o por mangas, de una u otra manera, con uno u otro enfoque, pero no necesariamente implica la preocupación por las redes sociales un intento de coartar la libertad de expresión, ni tampoco de limitar el uso de las redes sociales, la social network a la cual hacía referencia también Roger, porque en realidad es un mundo nuevo que se ha abierto, un mundo nuevo en el cual el país está empezando a dar recién sus primeros pasos. Resulta llamativo que Bolivia tenga más de 1 millón de cuentas de Facebook. Eso significa que hay mucha gente que tiene más de 2, 4, 6 cuentas de Facebook, y lo mismo en otros lugares, en Twitter, Instagram, en donde uno quiera. Hay muchas redes sociales. Pero eso nos muestra un fenómeno totalmente nuevo en nuestro país, sobre el cual hay que tener los ojos bien abiertos. Porque por un lado, alguna gente te dice, no, ese es un espacio de expresión absolutamente individual y yo puedo decir lo que se me antoje. Un momentito, señor. Si usted tiene 10,000 personas, 50,000 personas que lo están siguiendo, usted tiene una capacidad de llegada mucho mayor que muchos periódicos y canales de televisión. Y una responsabilidad. Eso implica una cierta responsabilidad, primero. Segundo, es un espacio donde se están generando una serie de delitos con nuevos matices. Es a través de las redes sociales que alguna gente consigue, por ejemplo, contactos y va reclutando gente que posteriormente, jóvenes esencialmente, y muchas veces, la mayor parte de las veces, lamentablemente mujeres, que después son prostituidas, que entran en el tráfico de personas, que generan una serie de problemas, ¿no? Entonces, es necesario que el Estado ponga los ojos en las redes sociales, y no necesaria o exclusivamente con esa mirada que le ha querido endilgar algún sector de la prensa al gobierno. Quieren controlar los medios, las redes sociales. No, yo creo que es un fenómeno mucho más amplio que amerita una preocupación conjunta de la sociedad. Ok, me voy a quedar ahí, pero primero quiero aprovechar de recordar que efectivamente los ministros, las nuevas autoridades, los nuevos electos parlamentarios no tienen la obligación de hacerlo, pero también recuerdo perfectamente cómo viene una
impresionante cantidad de periodistas a tocarte la puerta porque quieren hacer declaraciones, porque quieren tus declaraciones, porque buscan tus declaraciones, porque te están esperando. En caso de que uno dijese, me ha tocado como parlamentaria decir, no voy a hacer declaraciones, ellos se molestan profundamente y dicen, no quiere atender a la prensa. No quiere hablar con la prensa. Entonces vamos a decir que no quiere hablar con la prensa. Y caramba, yo me acuerdo todavía, y aunque estoy de este otro lado, no se me ha pasado ese terror que se me quedó, que después un día viendo una cámara me escondí, porque claro, te quedas casi con un estrés postraumático. Estados Unidos, Roger, hace una supervisión exhaustiva de todo lo que se dice en las redes sociales. Ellos sí hacen un seguimiento y hasta intervienen cuentas cuando ven gente que está excediéndose. ¿Estoy equivocada? No, de ninguna manera. Pero has planteado dos cosas distintas. Despejemos el tema de los medios masivos de difusión, donde el gobierno tiene una presencia abrumadoramente mayoritaria. Sean suyos, sean de sus amigos, de sus amigotes o de sus fans simplemente. Si vemos por audiencias, los medios de mayor audiencia en cualquiera de las ramas presentan una faz nítidamente cercana, próxima, afín o simpatizante con el gobierno. Ese es un tema. O sea que si se queja algún funcionario, en fin, hay que ver cuántos de los periodistas que los asedian corresponden a qué ámbito. Hay una presencia mayoritaria. Lo ha dicho el presidente, no discutamos. Sí. Dijo, cuando llegué era el 90% contrario, ahora es el 10%. Esa es una apreciación bastante clara que dejemos de especular sobre ella. Ahora, en cuanto a las redes sociales o a los medios digitales, a estas redes digitales, estos medios sociales. Redes digitales me suena mucho mejor. Sí. Redes digitales. Estas redes digitales generaron hace varios años, Facebook existe desde 2004, si no me equivoco. Sí, no es muy antigua, ¿no? Sí, Twitter viene después, en fin, generaron, como antes lo hizo el conjunto de Internet, una ilusión muy grande de que habríamos encontrado finalmente una ruta, los ciudadanos, que no esté filtrada ni por intereses corporativos e empresariales de los grandes medios masivos, ni por la censura de los gobiernos. Pero, lo señalas tú, esa noción está cada vez más desportillado, porque aquello que parecía tan libre, tan abierto, en realidad es objeto de un control minuciosísimo. Gobiernos que se llenan la boca con democracia, libertad, por aquí, libertad de empresa, de opinión, etcétera. El caso de los Estados Unidos escruta minuciosamente estas redes y es capaz de saber mucho más de alguien que sus parientes más cercanos o su esposa o su marido. Es un conocimiento tremendo. Y no se necesita para ello gran ciencia. En realidad, conocíamos la semana pasada que suficiente contar con acceso a bases de datos de tiendas, nada más. Podemos, con el acceso a esos datos, lo que se llama el Big Data, accediendo a los grandes centros de almacenamiento de datos, un equipo de universidad, del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, podía, con los datos de 4 compras, identificar y diferenciar a un individuo de otro. Con 4 compras. Con 4 compras. Entonces, claro, detrás de esa apariencia de fluidez, apertura y todo lo demás, hay un control, hay una capacidad de ubicar comillas, al enemigo, al peligroso, al subvertor, que ejercitan de la manera más descarnada las llamadas grandes democracias capaces de actuar ultra represivamente. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es la intervención directa, abierta, la censura, cual se ve en algunos gobiernos. El de China es famosísimo por su capacidad de intervenir directamente cuando alguien está haciendo una búsqueda prohibida. Puede tener un mensaje en su pantalla, te estoy mirando. Sí, los países árabes también.
algunos países árabes, no todos. No todos, sin duda. ¿No? Y varios otros. Esa es, creo, la sensibilidad que se ha despertado aquí, porque varios de los gobiernos latinoamericanos de este corte nacional y popular, el de la Argentina, el de Ecuador, el de Venezuela, han tenido problemas en este campo, concretamente de las redes. En el caso de la Argentina, la presidencia tenía un equipo de tuiteros asalariados, respondiendo inmediatamente y saliendo al paso como si se tratara de un juego de fútbol más americano, con el cuerpo para darle un empellón al que diga algo, que observe, critique o haga notar algo respecto a las acciones del gobierno. En el caso de Venezuela hay denuncias, y en el caso del Ecuador ya he señalado, el presidente, esto es cierto más allá de la fuente, el presidente ha señalado su deseo de controlar. No hablemos de los crímenes, todo eso es obligación de los investigadores, del Ejecutivo, de todos los poderes del Estado, de estar tras la pista de los delincuentes donde estén. Eso no estamos hablando de eso. Okay. Estamos hablando de cómo los gobiernos se molestan, estúpidamente diría yo, por las críticas, los insultos inclusive, que están garantizados dentro de ciertas reglas también explícitas en las leyes respecto al ejercicio de ciudadanía. Muy bien, voy contigo, sería ya la última participación antes de ir a la pausa. Manuel, dime por favor, tú has escuchado las declaraciones del vicepresidente, que ha sido muy claro, no contradiciendo a Marianela Paco, pero sí aclarando un poco en esa traducida de uno al otro, se van traduciendo, ¿no? Lo que dice uno de lo que dice el otro. Aclárame, por favor, ¿están de repente en la intencionalidad que tiene Estados Unidos? No hay esta búsqueda. Para nada, no creo que haya ni la intencionalidad y, la verdad, tampoco la capacidad. Hay dos principios básicos en Internet en este momento a nivel global. Uno de ellos es muy importante, es que sea abierto, y segundo, que sea autorregulado. Ambos elementos están siendo garantizados en sus declaraciones por el vicepresidente y también de manera indirecta por la misma ministra de Comunicación. Sí, que solicito se aclare. Esos dos elementos son fundamentales y son comunes a la visión casi generalizada que existe sobre Internet y redes sociales en el mundo. Pero eso no exime del conflicto de fondo que se da en las redes sociales a nivel global, donde tú tienes, por un lado, la libertad y la privacidad que entran en conflicto con un tema de seguridad, pero no de seguridad entendida como seguridad del Estado, seguridad de la sociedad, seguridad del gobierno, sino como seguridad individual también. ¿Hasta qué punto, en aras de tener total libertad en el marco de la autorregulación, muchas de las personas que entran a las redes sociales sacrifican su privacidad? ¿Cómo hace Walmart para poder tener con 4 compras el perfil casi súper bien definido de un potencial comprador? ¿Cómo a través de porque Facebook le pasa tus datos. Claro que sí. Le pasa tus Facebook datos. vende los datos a otras empresas para poder decirle qué es lo que a ti te interesa, ¿no es cierto? No necesita vender Facebook los datos. En este momento los sistemas que funcionan en Internet te capturan los datos de 4 o 5 lugares porque son datos abiertos. No olvidemos que Facebook es poco menos que una vitrina de exhibición personal que tiene una pseudo limitación cuando uno dice, no, solamente estas 2,000 personas me van a ver. Mentira, es terriblemente simple. Hay una serie de herramientas gratuitas en la misma red que te permiten perforar cualquier tipo de perfil y nivel de seguridad que tú tengas, y eso es gratuito. Y eso lo hacen muchísimos jóvenes. Ni siquiera hackers, ¿no? Ni siquiera hackers. Entonces, esa es una realidad. A mí me ha tocado ver muchas reuniones de muchos gobiernos, con muchas instituciones, donde las preocupaciones son exactamente las mismas. ¿Cómo hacemos para que en las redes sociales se pueda garantizar la privacidad ante intereses comerciales, ante intereses políticos, ante intereses de tipo delincuencial? ¿Cómo hacemos para que los estados puedan cumplir adecuadamente el rol para el cual han sido creados? Okay.
Bueno, a la próxima media hora quisiera por favor abordar todo lo que ha sucedido en Egipto hace algún tiempo atrás, donde a partir de las redes digitales, voy a recuperar tu término, tu concepto, a partir de las redes digitales se ha movilizado toda una población y ha luchado contra una dictadura de tanto tiempo. Creo que por ahí va de repente el temor de los gobiernos. Vamos a aclararlo. Ya regresamos.